con 53 minutos y vamos a entrar en un tema que ha causado y está causando mucha controversia, no solo en el Parlamento, sino en la relación del Parlamento y la coalición gobernante, ¿no? Sí, y el pues. gobierno. ¿De qué estamos hablando? Del famoso quinto retiro de los fondos de pensiones. Acá se está poniendo el acento en cuál va a ser el rol que finalmente tenga el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque es la bancada con más diputados de Apruebo Dignidad. De Apruebo Dignidad, recordemos que el Partido Socialista, que forma parte del gobierno, no es parte de Apruebo Dignidad y tiene 13 diputados. ¿Por qué la atención puesta acá? Porque ya ha habido controversias entre la diputada Carol Cariola, que ella preside la Comisión de Constitución, que es la que tiene que poner en tabla la discusión de este quinto proyecto, y la diputada Pamela Giles, que es quien la promueve. También ha habido declaraciones del ministro de Hacienda señalando que si se aprueba, esto va a ser una bomba para el sistema financiero. Francesco Gazzella. Oye, una bomba, exactamente. Por ahí va la postura del gobierno. Ahora, ojo, efectivamente, alta tensión se vivió durante la jornada de ayer en esta comisión en particular, que para que entendamos bien, porque aquí hay mucho de arquitectura legislativa que es un poco técnico, enredado, fusión de proyectos, se abre o no la puerta a propósito de lo que discuta la sala, después vuelve a la comisión, para que no nos enredemos. Lo del palo quedó en el olvido. Lo del palo todavía no, ese es otro proyecto. No, Quedó en el palo, quedó en el palo. Para que nuestros televidentes entiendan, porque esto genera muchas expectativas. Sí. Hay muchos que se preguntan, bueno, ¿tengo o no tengo la opción de un quinto retiro? ¿Sí o no? Hay que decir que todavía no hay ningún avance real, efectivo, legislativo en el Congreso para decir que un título así como avanza el quinto retiro. Pero se habla de una fecha de discusión, de comienzo de discusión. Exactamente, lo que sí tenemos es una comisión que tomó la decisión por acuerdo de mayoría de que se pusieran primero todos los proyectos que digan el concepto quinto retiro. Que preside Carol Cariola. Vamos a ir a lo político. Y por otra parte, que después de un respaldo que tenga que venir de la Cámara, es decir, de todos los diputados y diputadas, se van a empezar a tomar fechas de discusión. ¿Ya? Hasta ahí es lo que hay real con respecto al quinto retiro. 12 de abril. 12 de abril es la fecha que es la fecha que pretenden que sea la más rápida posible. ¿Por qué? Porque tú perfectamente podrías decir 12, 13 o la semana siguiente. Sí. Si aquí el punto, y aquí entramos a lo polémico, es que se está acusando a la presidenta de la comisión, que es Carol Cariola del Partido Comunista, de dilatar, y a otros representantes del gobierno en esa comisión, de dilatar el proyecto, de darle herramientas al gobierno para que tenga más tiempo, digamos, para presentar otro tipo de medidas que logren frenar la opción de un quinto retiro. El tema es que el Partido Comunista tiene una postura distinta, quizás, a la del, como decía Pamela Giles, presidente Marcel. ¿Por qué habrá dicho eso ella? Bueno, vamos a revisar primero las polémicas que se generaron, estas idas y venidas, ¿no es cierto?, de declaraciones, y luego comentamos. No siento para nada alegría, todo lo contrario, siento una tremenda desazón cuando escucho al presidente de la República decir desde un país extranjero que él tiene alineados a todos sus parlamentarios. Lo que debo comprender es que la señora o señorita diputada está alineada contra el quinto retiro, y tengo entonces razón para suponer que la señorita presidenta lo que está haciendo es darle tiempo al gobierno para que el presidente Marcel de una cantidad de medidas que hasta ahora no da, ha prometido que la va a dar una semana, otra semana, que supuestamente bajarían esta demanda por el quinto retiro. Entonces yo, muy fraternalmente y lamentándolo mucho, porque la señora presidenta sabe que yo le tengo un aprecio especial y que la considero una compañera revolucionaria, sin embargo su actitud no solo no ha sido revolucionaria, sino que ha sido, a mi juicio, dilatoria respecto de una necesidad urgente, y al igual que el diputado Linco, mi lealtad única y principal no está con ninguna élite, ni con la vieja élite, ni con la nueva élite que está en el poder, sino que con mi pueblo que sufre. Por lo tanto, señora presidenta, quiero decirle que si esta tramitación se dilata más allá de la próxima semana, de la próxima sesión del martes de la próxima semana, yo me voy a ver en la obligación de ejercer la censura en su contra. Y algo sobre lo que quiero llamar la atención, que lo hemos comentado y que nos ocurrió a todos en nuestros distritos. ¿Cuál es la diferencia con Piñera? Estamos igual que con Piñera, con un gobierno que no escucha. Seguimos esperando
que el gobierno escuche, y particularmente que los parlamentarios que nos debemos a nuestros electores, a nuestro pueblo que sufre, escuchemos esta sentida demanda de la gente. Los montajes políticos, las injurias políticas, el construir escenarios ficticios en torno a una realidad no es parte de la democracia, le hace daño a la democracia. Entonces quiero decir eso en mi defensa y dar inicio porque creo que tengo el derecho a poder defenderme frente a lo que aquí se ha planteado. Claro, ahí está la respuesta de Carol Cariola, que preside, como decíamos, la Comisión de Constitución. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Más allá de lo que diga la diputada Pamela Giles, Carol Cariola tiene dos presiones en sus hombros. Uno, responderle a los movimientos sociales, a la calle, ¿verdad? Y ojo, a lo que dice, por ejemplo, la última encuesta Data Influye, que señala que, fíjese la pregunta que se le hace a los encuestados, ante la posibilidad de quedar en cero con un nuevo retiro del 10% de sus fondos de pensiones, ¿realizaría de todas maneras este retiro? 72% dice sí, absolutamente. O sea, ¿qué quiero decir? Que nuevamente se trata de un proyecto de ley que es muy popular y que en definitiva ella tendría entonces que, si es que efectivamente va por la línea del gobierno, es decir, que el gobierno entregue ayudas, ¿no? Bonos de la forma que se pueda materializar. ¿Para qué? Para impedir este quinto retiro, claro, se le diría o se la podría acusar de que se la jugó más por la lealtad con el gobierno que con sus electores o con la calle, que es una situación que le pasa a todos los parlamentarios. Carol Cariola respondió a través de su cuenta de Twitter también y fue mucho más allá, ¿no? Porque dice en su cuenta de Twitter, ayer anoche lo publicó muy tarde, la tramitación del quinto retiro ya comenzó. 1. Hoy se acordó la fusión de los 7 proyectos, que ya nos va a explicar Francesco. 2. Mañana, por hoy, se votan en sala. 3. También mañana la comisión acordará sesiones de audiencia y votación. Dice, yo cumplo mi palabra, se pueden guardar las amenazas y los montajes. Sí, ¿sabes qué me pasa a mí? Porque todos hemos Me gusta eso. Tía Tute, tan, tan. todos hemos reporteado el tema de los retiros un montón. Y es verdad lo que dice Vilna un poco de esto de que, claro, ella está en una posición compleja desde el punto de vista que es representante de un gobierno que tiene una postura fija, ¿no? No quieren un quinto retiro. Pero por algo, ¿no? Por algo Bueno, no quieren. pero está Después alineada. podemos entrar en eso. Pero va a Está ser- alineada con el ¿puedo gobierno, profundizar? ¿no? ¿Ah? Está alineada con el gobierno, ¿no? Bueno, es que no quiero ir para allá, No porque a mí me da la impresión de que los diputados y diputadas tienen una actitud frente a los retiros distinta a la de otros proyectos, que también pueden ser populares o impopulares o que te pongan en jaque con tu gobierno. Yo no he visto a los parlamentarios de gobierno con una postura tan rígida, para bien o para mal, con respecto al tema de los retiros, sino más bien como a darnos una sensación de que al menos esto va a tener una causa institucional y se va a discutir. Se va a discutir, y claro. veremos. Es que Nadie muy se quiere hacer popular. responsable en el Parlamento, cierro, de decir no, derechamente no al quinto retiro. Sí, pero cuando voten, ahí va a ser el momento de los Claro, quebos, pero pues. falta Falta bastante. todavía. Entonces, este Bueno, tema va a dar mucho que hablar y yo insisto, ¿por qué los parlamentarios de gobierno? O sea, hay muchos que ya están en un acto de rebeldía desde el primer minuto y lo hemos dicho acá en el programa, que derechamente le dicen al presidente que ellos están por el retiro y que lo ponga en tabla. Sí, pero el PC Pero- todavía no lo ha dicho. Oye, así tan Es verdad, categóricamente. es verdad. Es verdad. Más allá del ornamento de Pamela Giles, ¿no? De cómo habla mi compañera revolucionaria, que la quiero tanto, que no sé qué, pero que está pasada. Todo lo que ya sabemos un poco es su estilo, su forma, ¿no? Yo creo que no es incorrecto el diagnóstico. O sea, efectivamente se está ganando tiempo. A mí me parece que por ahí va de ver si se desincentiva la voluntad, digamos, de ciertos diputados o diputadas por defender este proyecto mientras avanzan otro tipo de medidas, digamos, ¿no? Pero Como a mí el me IFE da la laboral, sens- por ejemplo, que que se va a hasta septiembre, ¿no? proyectar hasta septiembre. Pero me da la sensación de que, claro, es tan contundente y tiene un peso como en la historia reciente tan fuerte para la gente que no creo que haya alguna medida, por muy sensata que sea, o recomendación, por muy sensata que sea, como por ejemplo ya esta alarma, yo no sé qué de qué otra manera lo puede decir el ministro Marcel, que me habla de una bomba, le falta hablar de una hecatombe, Pero, digamos, ¿no? sí, Pero que ¿vean? quiero decir que me da la impresión de que no va a haber Claro. nada que haga que la gente sienta que esto es lo que realmente necesita. El retiro es muy, muy popular y es muy difícil de contener. Lamentablemente este gobierno está viendo lo mismo que vivió el gobierno anterior. Sí. Tengo una pregunta. Si me pueden ayudar a responderla. Cuando el diputado Naranjo, si es que no me equivoco, habló durante 13 horas para que alguien llegara a votar, ¿por qué proyecto era? Giorgio Jackson. Giorgio Jackson. Era una acusación constitucional. Acusación Acusación Contra el constitucional. presidente Piñera. Nuestro presidente Entonces, Piñera, la claro, segunda. entonces la pregunta es, ¿todo eso que se hizo antes en el Parlamento por quienes hoy día son gobiernos pesa?
pesa. O sea, la historia legislativa siempre pesa. Y diría más. Insisto con el tema de los retiros. Aquí, entre los mismos parlamentarios, y a mí me sorprende porque no estamos en época electoral. Porque antiguamente uno veía que el tema electoral era muy potente. El que estaba en contra de los retiros no le iba bien después de las elecciones. Pero yo te diría que lo que pesa justamente es un poco esas diferencias que vimos con el gobierno pasado que se estén repitiendo. Es porque los retiros cruzan temas ideológicos, es que yo solo pongo sobre la mesa cuando se era oposición se actuó de manera fehaciente y sin escuchar argumento alguno. Y hoy día, que son gobiernos que son oficialistas en el fondo, les juegan contra. Pero eso pasa siempre con la oposición de lado y lado, Por claro. eso, También pero si en no el gobierno estoy. de derecha de Piñera habían Pero absolutamente. parlamentarios de derecha. Si el tema es que después te pesa, cuando uno no toma las decisiones a conciencia, claro, esto no pasa siempre. Pesa. No pasa siempre, o sea, una cosa, lo que pasa siempre es que cuando tú eres de oposición y alegas contra el gobierno, después te toca a ti, sí, te van a alegar con las mismas herramientas, pero aquí estamos viendo parlamentarios de la coalición de gobierno entrante. Y de toda esta idea voy a incluir ministros del PS, del PP para ampliar mi coalición. Y esos parlamentarios están, al menos en la Cámara, están muchos a favor del retiro. Claro, pero mira, vamos a entrar ahora al fondo, ¿no? ¿Afecta o no le afecta a usted? Porque acá lo que hay que entender es que lo que aparentemente le va a traer beneficios, al mismo tiempo le puede traer grandes perjuicios. Es una discusión que se viene arrastrando no de ahora, ya desde el año pasado. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el ministro Mario Marcel. Y vamos a comentar entonces cuál es la preocupación que tiene la máxima autoridad económica, ¿no? De Hacienda del país. Lograr estabilidad en este periodo en términos de poder transitar por ese camino que ayude a estabilizar la economía, que le ayude a recuperar su capacidad de crecimiento, que permita administrar las finanzas públicas de una manera ordenada, como aquí lo estamos tratando de hacer. Un nuevo retiro de fondos de pensiones es una bomba en medio de todo ese proceso. O sea, es algo que nos desvía significativamente respecto de ir generando una base estable para las reformas que se quieren hacer. Si hoy día el principal problema que los chilenos reclaman es la inflación, ¿cómo vamos a tomar una medida que sabemos que va a presionar los precios? Más aún, o sea, el riesgo de generar como un círculo vicioso es muy complicado. O sea, hay gente que, cierto, en fin, todos nosotros vemos las redes sociales, que dice que quiero mi retiro porque me administraron mal mi plata y tuve una rentabilidad negativa de los fondos. La rentabilidad negativa de los fondos es producto directo de los retiros, es por el efecto que tuvo sobre las tasas de interés. Hay gente que dice quiero mi retiro porque está subiendo el costo de la vida. El aumento del costo de la vida es producto, en parte, de los retiros. Entonces, si un nuevo retiro solo va a agravar esa situación. Y si estamos argumentando de esa manera, servirá de argumento para el siguiente y el siguiente retiro. Bueno, ahí teníamos entonces, vamos a revisar al tiro. Mira, vámonos de inmediato con lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Todos los partidos que integran el gobierno van a tienen la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y a la larga tremendamente dañino para las personas que hoy día lo solicitan. Entonces no tengo ninguna duda de que tanto el PC como mi partido, Convergencia Social, como espero el Partido Socialista, todos los partidos no van a apoyar una medida que termine yendo en contra, más allá de lo inmediato. A veces para poder hacer cosas que florezcan en el largo plazo hay que apretar los dientes y saber de que hay medidas que son impopulares. No se puede pretender solucionar a punta de retiros de fondos de pensiones las desigualdades estructurales de la sociedad chilena. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y si queremos construir un verdadero sistema de seguridad social, tenemos que cuidar también el ahorro previsional. Bueno, a ver, vamos entonces a poner en tabla lo que dijo el ministro de Hacienda. Él pone en advertencia dos temas, varios, ¿no? Pero dos temas fundamentales. Claro, dos temas fundamentales. Uno, van a aumentar las tasas de interés.
Entonces, claro, lo que usted tiene que pagar hoy día por ejemplo, para poder conseguir el famoso sueño de la casa propia, cada vez se aleja más porque las tasas que ya están en 5% van a subir, porque el Banco Central va a tener que hacer frente, ¿no es cierto?, a un fenómeno que se produce cuando hay mucho circulante, que empieza a subir, porque hay más consumo, ¿no es cierto?, el precio de las cosas, es decir, aparejado inflación. Entonces usted dice, pero es que necesito comprar porque no me alcanza. Claro, pero el efecto que produce el retiro tiene precisamente esas consecuencias. Entonces, el remedio también puede ser peor que la enfermedad. Y dijo Mario Marcel también en el Congreso, dijo, estamos legislando para retiros que pueden hacer 10 millones de personas cuyos efectos llegan a toda la población. Es decir, 19 millones de personas son las que se ven afectadas por la inflación. Y otro punto no menor, dice, a propósito de este plan de recuperación, ¿no?, que no es la respuesta definitivamente el quinto retiro, porque dice expresamente, el país lo necesita y creo que todos los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que pensar en los mismos términos, que es reflexionar sobre qué es lo que el país necesita y qué medidas le pueden causar más daños que beneficios al país. Ahora, ¿qué vemos con el presidente para comentarlo, ¿no? El presidente Gabriel Boric habla como presidente, claro, no habla como diputado. El diputado Boric tenía otra posición frente al tema. Pues. Pero cuando tú eres presidente de la República, y se lo vamos a preguntar aquí a los alcaldes que nos van a acompañar en el siguiente conversación o debate, claro, él tiene que responder frente a o sea, si su jefe de la finanza le está diciendo, esto nos puede generar una bomba, ¿qué hace? ¿Qué hace el presidente Mauricio Jürgensen? Mauricio. ¿Qué hace el ¿Qué presidente? hace el presidente? No es el diputado Boric. El presidente Mauricio. A ver, si te dice el jefe de la billetera fiscal, te dice, esto nos va a dejar la escoba. Claro, no, Mauricio lo echa ahí. No, yo lo encuentro complicado y es más o menos evidente. Aquí no se trata de ser incómodo por ser gratuitamente incómodo, pero evidentemente es muy difícil sostener un discurso que hace lo que era inapropiado hasta hace muy pocos meses ahora, o lo que era adecuado hasta hace muy pocos meses, ahora es inapropiado. Cuesta entender eso por una coyuntura que es básicamente la misma. Y hay algo que también me queda ahí en el aire con lo que dice el presidente. Todos los partidos de la coalición tienen el convencimiento pleno de que un quinto retiro sería inapropiado para la economía. Pero en la práctica eso no es así. Entonces yo no digo que esté mal informado, digamos, pero claramente entrega un nivel de certeza que a la luz de los acontecimientos no es tal. En los parlamentarios de gobierno, ¿no?, lo que existe es, tal cual lo contaba bien Francesco hace un rato, un convencimiento bien transversal, digamos, ¿no?, de que estarían disponibles para apoyar esta iniciativa, y eso claramente deja en entredicho al presidente. La última reflexión, ¿no?, increíble, como el tema de los retiros termina siendo una enorme piedra en el zapato para cualquier administración. Exacto. Oye, nunca hay que olvidar el pasado, ¿eh?, porque es parte de nuestra historia. Cuarto retiro, y quien es hoy día nuestro presidente Gabriel Boric. Fue el viernes 3 de diciembre del año 2021. Voto a favor y quiero ser el próximo presidente de Chile. Llegó a votar y dice textual: voto a favor del cuarto retiro porque mi compromiso está con la gente y sus necesidades. Escuchamos a los expertos. ¿Se acuerdan ustedes que los expertos de su campaña le habían dicho, no, candidato, no vote por él porque genera un montón de problemas? Bueno, voto a favor del cuarto retiro porque mi compromiso está con la gente y sus necesidades. Escuchamos a los expertos y nos la jugamos, pagando todos los costos por medidas que buscaban reducir los posibles impactos negativos de los retiros. Y frente a una crisis extraordinaria como la que ha generado la pandemia, las familias necesitan ayudas extraordinarias. Eso fue en diciembre, estamos en marzo. Claro, él dice que los mismos expertos hablan Había de que una ganar una distinta, campaña, parece. pero está complejo. ¿Subimos los alcaldes de la conversación? Sumemos los alcaldes, pues. ¿Cómo está Germán Codina, alcalde de Puente Alto? Qué gusto saludarlo, buen día. ¿Cómo está usted? Bien, ¿Cómo pues tanto tiempo que no lo veía, está? alcalde. ¿Cómo están? Oiga, una primera Muy buenos días. reflexión sobre este tema, sobre esta discusión, ¿cuál sería? Mira, evidentemente, como se ha dicho vulgarmente, es otra cosa con guitarra, pero me parece muy bien. Yo felicito las palabras del presidente. ¿En qué sentido? En el sentido de que obviamente hay que pensar muy bien lo que se hace. Yo soy un convencido, sí, de que la gente tiene que ser libre de decidir lo que hace con sus fondos. Sí. Entonces, la puerta que creo que hay que abrir es otra. ¿Cuál? No es la del simplemente sacar la plata en cada retiro, ¿no es cierto? Sino ¿Sacarla toda, dice usted? No, creo que lo importante, por ejemplo, mira, tenemos un problema con el IPC. Sí. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Los créditos hipotecarios, bien lo decían ustedes, se van a disparar. A la gente le va a salir más barato usar su propia plata y en el caso de poder adquirir, por ejemplo, una propiedad que sea su primera vivienda,
así como pasa en otros países, que los fondos de las pensiones eviten que la gente esté pagando finalmente grandes tasas a la banca en vez de estar utilizando sus propios fondos consolidando patrimonio, porque lo que cumple, ya la función que cumple este ahorro es que la gente no gaste todo su ingreso en consumo, para que cuando le toque jubilar realmente tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de subsistir, de salir adelante. Entonces, esto que es un problema, también es una oportunidad para rediseñar la política en un ámbito que de verdad le puede dar oportunidades a la gente. También pienso, por ejemplo, en un camionero que trabaja, ahí está su fuente laboral, pero hoy día adquirir uno de estos vehículos le cuesta, no sé, un 20, un 30% más de lo que le costaba hace un año atrás. En cambio, su dinero está guardadito y hay otros que lo están utilizando en distintas inversiones. Lo que quiero decir es... ¿Usted está diciendo que cambiemos el sistema AFP? ¿A qué? Sí, creo que es evidente que tiene que haber un cambio profundo. Y si los fondos son tuyos, y yo estoy convencido que evidentemente una de las cosas positivas que ha tenido el sistema es que la gente puede disponer de sus fondos. Pero lo que tiene que hacer el Estado es regular para qué. Es que si no puede ser consumo. Mira, es que no puede ser consumo en que después tengas personas, ¿no es cierto?, que por ejemplo, se gastaron en un viaje, en una situación que tú dices, oye, cuando la persona jubile, va a quedar en la calle. Lo que sí tienes que hacer es que, si la persona tiene ahorros, también los pueda usar eventualmente para aumentar el patrimonio y, por ejemplo, tener su vivienda definitiva. Por ejemplo, en el tema de la vivienda creo que es un clásico. Mira, el DS-49 y los otros decretos de vivienda, del Ministerio de Vivienda hoy día, no le dan a la gente los suficientes recursos para poder comprar una vivienda usada. Entonces la persona recibe ¿ya? Un poquito más de 20 millones de pesos y resulta que va a comprar una casa y le dicen, no, sale 50. Y la persona posiblemente tiene sus ahorros, la diferencia. Pero y va a la banca... Usted está diciendo, es que para que quede más claro, usted está diciendo que ocupemos la plata de nuestras cuentas individuales, los ahorros que tenemos para la pensión, en compra de vivienda, compra de camiones. Lo que estoy diciendo es que, Francesco, es evidente que el mundo, y Chile particularmente, se enfrenta a una situación de tremenda incertidumbre, donde baja la inversión, todos los especialistas te dicen a ti de que tenemos un serio problema con la inversión, y tenemos recursos que perfectamente la gente que está postulando hoy día al Ministerio de Vivienda y finalmente se da vuelta 2, 3, 4 años y después tiene que pedir la prórroga del decreto del subsidio porque no encontró casa, probablemente sí la hubiera podido tener si es que hubiera podido disponer en parte por lo menos de sus fondos. No te digo ni siquiera después la pensión a esa persona que ocupó su plata en esa casa. No es que esté en contra, pero para entender bien, porque se supone que el sistema protege tus recursos porque están justamente para tu pensión. Pero mira, muy buena tu pregunta, porque por ejemplo, la persona le va a terminar pagando una tasa de interés en este escenario, ¿no es cierto?, a la banca, que es superior a que la persona se comprometa a ir devolviendo mes a mes la misma cuota, pero sin la tasa de interés que le paga un tercero, ¿me entiendes? Entonces, tienes un ahorro que lo puedes disponer para, obviamente, obtener tu vivienda definitiva. A mí me preocupa mucho eso porque lo veo en Puente Alto todos los días y es un tema que creo que se tiene que solucionar. Vamos, alcalde Codina, vamos a sumar esta conversación a un colega suyo, al alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Alcalde, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué opina usted de esta conversación, de este quinto retiro? ¿Nuevamente un dolor de cabeza para ahora el gobierno del presidente Gabriel Boric? Muy buenos días a todos, a todas y por supuesto a Germán. Primero, para ser justo, el presidente Boric, siendo diputado y siendo candidato, dijo siempre, primero, que esta era una mala política. Segundo, que el denominado cuarto retiro solo se justificaba en virtud de la grave situación que estábamos viviendo. Recordemos, después de un largo periodo en que la gente no podía salir de sus trabajos, o sea, a sus trabajos, producto de la pandemia, y además propuso incorporar un impuesto considerando que los sectores más vulnerables, la mayoría de ellos ya no tienen recursos en la AFP. De manera que es consistente con lo que dijo en el pasado. La situación actual es consistente en orden a que hoy hay más condiciones para desplegar la actividad económica, para que la gente pueda trabajar. Segundo, porque efectivamente los sectores más vulnerables ya no tienen ahorro y por tanto podría ser regresivo. Y por una cuestión mucho más de fondo, y ahí yo valoro la reflexión de Germán, porque hoy sí estamos en condiciones de tener una discusión de fondo
respecto de el sistema de pensiones y el sistema de seguridad social que queremos para Chile. Y por tanto, la discusión de un nuevo retiro puede afectar la discusión de fondo. A diferencia del gobierno del presidente Piñera, en que todos sabemos había mucho más interés en salvaguardar los intereses de las AFP, hoy creo que podemos abrirnos una discusión del sistema de seguridad social que requiere Chile, y eso supone contar con los recursos de las personas para sus futuras pensiones. De manera que yo creo razonable lo que está planteando el presidente hoy día, y creo que es urgente que los parlamentarios, en vez de discutir más retiros, se pongan a discutir la reforma de pensiones. Bien.